Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer un fragmento, a pesar de que nos vamos a estar centrando hoy en el versículo 9. Hoy es el versículo que voy a estar trabajando. Vamos a leer un fragmento un poco más amplio. Vamos a leer desde 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7 hasta el versículo 14. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 al versículo 14. Y dice así la palabra del Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien me ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí, en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Qué tarea, ¿verdad? Guarda el tesoro, guarda el tesoro. Es una tarea complicada. Hoy nos vamos a estar centrando en el versículo 9 de este pasaje. El versículo 9. Hemos titulado este estudio Un llamamiento santo. Y lo que Pablo le dice a Timoteo en ese versículo es: quien nos ha salvado, hablando de Dios a través del Evangelio, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Hermanos, para situarnos, quiero que recordemos simplemente lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo está animando a Timoteo a estar firme en la predicación del Evangelio. Recuerdan que Pablo había exhortado a Timoteo a avivar ese don, ese fuego de ese don que había recibido por la imposición de manos, a mantenerse firme en sus labores ministeriales, a predicar la palabra de Dios, a defender el glorioso evangelio, a poner por alto la palabra que le había sido encomendada, ese evangelio del que no debía avergonzarse, así como tampoco avergonzarse de Pablo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que todo eso, él está equipado para hacerlo porque lo debe hacer en el poder de Dios. Que Dios no le ha dado un espíritu de cobardía, sino que le ha dado su Santo Espíritu, y es lo único necesario para seguir llevando a cabo la obra. No sus fuerzas, no sus méritos, no su habilidad, sino el Espíritu de Dios. El que lo va a sostener, el que lo va a guiar, el que lo va a capacitar. Y Él lo tiene. Es un regalo que Dios ha dado a su pueblo, es un regalo que Dios ha dado a todos sus hijos, que mora en nosotros, y que por ese poder, por el poder de Dios, podemos llevar a cabo la obra. Pero ahora Pablo hace como un resumen de algo muy importante. Para mí es como un resumen prácticamente de lo que viene siendo el contenido del Evangelio. Pablo empieza a decirle a Timoteo en este versículo cosas que son de suma importancia. En el versículo que tenemos aquí vemos algunas palabras como salvado, llamado, llamamiento santo, no según nuestras obras, según su propósito, según su gracia, que nos fue dada en Cristo y que nos fue dada en la eternidad. Eso es mucha información para un versículo. Eso no son 2 palabras, eso no son 3 palabras, eso no es una enseñanza básica, eso es pura dinamita. Ese versículo contiene enseñanzas y doctrinas fundamentales que todo creyente no puede pasar por alto. Miren, todo lo que vamos a poder ver en este versículo lo he puesto en algunos puntos.
En este versículo vamos a poder ver que Dios nos ha salvado por el Evangelio, vamos a poder ver que Dios nos ha llamado por el Evangelio, que nuestro llamamiento es un llamamiento santo, que nuestro llamamiento no es por nuestras obras, que nuestro llamamiento es según el propósito de Dios, que nuestro llamamiento es una obra de gracia divina, que nuestro llamamiento es cumplido en Cristo Jesús y que nuestro llamamiento está planificado desde la eternidad. Y todo eso de un versículo. Hermano, la Biblia es un tesoro, pero a veces no lo parece porque no la leemos con calma. No la leemos con calma. A veces queremos estudiar o leer un libro rápido para, no sé, a veces me da la sensación de que la gente tiene el deseo de decir, me leí la Biblia, como si fuera una meta que hay que alcanzar rápido. Y es cierto, yo soy el primero que le digo a la gente que todo creyente debería leerse la Biblia entera cada año. Cada año deberíamos leer la Biblia entera. Es fácil, es sencillo. Ahora ven cómo lo están haciendo algunos hermanos y no pasa de 4 capítulos al día. Eso es fácil de leer. Eso es rápido de leer. Los vídeos de los hermanos que estamos viendo rondan los 20 minutos. ¿Quién no tiene 20 minutos para la palabra de Dios? Por eso que quien no la lee en un año es porque no quiere. Pero además de leerla, deberíamos meditarla, porque muchas veces contiene cosas muy valiosas que no las percibimos porque vamos con prisas. Miren, hermanos, lo que vamos a ver hoy son cosas esenciales que todo creyente debe tener arraigadas en su corazón. A lo largo de su vida como cristianos van a ir aprendiendo mucho. No van a saber lo mismo hoy que el año que viene y tampoco que dentro de 3 años. Eso lo tuve que aceptar yo hace un tiempo, porque cuando yo empecé a estudiar y prepararme y empezar a preparar estudios para el ministerio, yo tengo un problema, que soy un poco, vamos a decir, un poco ansias. Quiero aprenderlo todo ya. Quiero aprenderlo todo al momento, pero el problema es que las cosas que son de Dios, de la palabra de Dios, no son tan simples, no son tan sencillas, no se aprenden en 10 minutos. Al final tuve que aceptar el hecho de que tengo toda la vida para seguir aprendiendo y que cada año sabré algo más y algo mejor. Que a veces queriendo aprender mucho, lo aprendo de manera superficial y a veces es mejor aprender cada año un poco, pero de manera profunda y arraigar ese conocimiento en el corazón. A lo largo de vuestra vida como cristianos vais a ir aprendiendo muchas cosas. Cada año descubriréis cosas nuevas que están en la palabra, aprenderéis nuevos conceptos, atesoraréis doctrinas importantes, pero hay algunas cosas que no se puede dejar pasar los años. Hay doctrinas que puedes no ser un profesional hoy y no te vas a morir por ello. Es decir, si yo te pregunto, ¿cuál es tu posición escatológica? Si eres premilenialista histórico, dispensacionalista o amilenialista, muchos de vosotros miráis como, primero, ¿qué es escatológico? Porque escatológico me suena a sucio. Pero si yo te digo que esas cosas son importantes porque están en la Biblia, pero no son esenciales. Y hay gente que se pelea por cosas importantes porque todo lo que está en la Biblia lo es. Por eso no me gusta llamarlo doctrinas secundarias. Porque hay gente que dice, hay doctrinas secundarias. No, secundario, ¿quién soy yo para definir lo que es más o menos primario? Si está en la palabra de Dios es importante, pero ciertamente la escatología, el fin de los tiempos, no afecta a si voy a ser o no salvo. Pero hay una cosa que yo creo que es esencial y que eso sí lo debemos saber y es el Evangelio. El Evangelio. Porque nosotros con el paso del tiempo vamos discipulando a la iglesia y enseñamos muchas cosas. Enseñamos sobre escatología, enseñamos sobre paternidad, enseñamos sobre matrimonio, cosas que vamos aprendiendo. Pero para ser parte de la iglesia, la persona que es parte de la iglesia tiene que haber por lo menos entendido el Evangelio. Por eso nuestra misión como iglesia, antes de hacer discípulos, es ir y predicar el Evangelio. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que cuando hoy le preguntas a la gente ¿qué es el Evangelio? Que en teoría es el mensaje a través del cual somos salvos,
Como Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hay mucha gente que tampoco sabe responder qué es el evangelio. Entonces, lo que hoy vamos a hacer en este versículo es sintetizar cosas importantes sobre nuestra salvación. Hoy vamos a hablar de la salvación, hermanos. Hoy vamos a hablar de eso, de la obra de salvación y redención de nuestro Señor para con nosotros. Y lo vamos a sacar todo de un solo versículo, porque en ese versículo Pablo ha sintetizado varias cosas que tienen que ver con nuestra salvación y que pasan por el evangelio. Y no es la primera vez que Pablo junta las mismas palabras, no todas, pero en más de una ocasión Pablo junta palabras diferentes que tienen que ver con el evangelio. Palabras que hoy acabamos de ver en este versículo, ahora veremos como Pablo en otros saludos o en otras cartas también junta algunas, y eso demuestra lo importante que son para él y el deseo de Pablo de que la gente las tenga claras. Por ejemplo, en su segunda carta a los tesalonicenses, en el saludo, en el capítulo 1 y el versículo 11, mira qué dice Pablo. Con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento. ¿Recuerdan una de las palabras que aparecía en la segunda de Timoteo 1:9? Quien nos ha salvado y nos ha llamado. Y Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses vuelve a incorporar esa palabra. Que Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, con poder. El apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses algo que le dice a muchos otros en sus cartas, y es: oro por vosotros. Qué bonito es saber que Pablo ora por la iglesia. Se lo dice a los de Tesalónica, a los de Galacia, a los de Éfeso. Constantemente dice: rogamos por vosotros, os llevamos en nuestras oraciones. Pero no solo les dice esto, sino que en nuestro versículo Pablo además les dice que ellos han sido llamados por Dios. Llamados por Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene que tener claro que si hoy está aquí reunido es porque ha sido llamado por Dios para estar aquí. Hermano, tú no te caíste un día de la cama y apareciste sentado en Caminando por Fe. Tú no te caíste un día del coche en marcha y llegaste rodando a una iglesia y empezaste a cantar alabanzas. Dios te ha llamado. No nos ha llamado igual. Algunos hemos tenido un pasado trágico, unos no, pero Dios nos ha llamado. No estamos aquí porque un día nos levantamos y dijimos: ¡ay, qué ganas de ser cristiano hoy! No es así. Dios nos llamó a Él. Y Pablo lo dice en varias ocasiones a las iglesias: somos llamados de Dios. Somos llamados por Dios. Hermano, qué privilegio. Qué privilegio saber que Dios nos ha llamado. Saber que cada día circulan a nuestro alrededor millones de personas derechas al infierno, pero tú estás aquí porque Dios te ha llamado. Y no lo puedes olvidar. Nunca te dejarás de sentir amado cuando entiendas el llamado de Dios. Porque es la mayor muestra de amor, como veremos hoy, de la historia. Porque no nos llamó, como veremos luego, por méritos, por nuestra bondad o por la calidad humana que vio en vosotros. Dios no estaba en su trono, miró la tierra y dijo: wow, aquí hay mucho donde elegir, voy a formar el mejor equipo, voy a hacer el escuadrón perfecto para servirme, voy a coger al exdrogadicto, a la exprostituta. Él no cogió lo más inteligente. Hermano, aquí no están los premios Nobel del año pasado, Aquí no están el premio Nobel de la Paz. Aquí no están los esposos número 1. Si miramos nuestro pasado, no sabemos ni cómo hemos llegado aquí. ¿Alguna vez te has parado a pensar: cómo he llegado a esto? ¿Cómo he llegado a Dios? ¿Alguna vez te has parado a pensar: cómo he pasado de la barra del bar borracho y vomitando a Dios?
¿Cómo he pasado de la promiscuidad a Dios? ¿Cómo he pasado de estar inyectándome en vena heroína a Dios? No hay explicación. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. Ha llamado a la prostituta, ha llamado al ladrón, ha llamado al borracho, ha llamado al drogadicto. Los llama. El pastor llama a sus ovejas. Y aquellos que son sus ovejas oyen su voz y los siguen. Pero Pablo, no quiero pasar por alto que aparte de decirles que son llamados, como le dice a Timoteo que él es llamado, sino que además Pablo le dice que Dios os considere dignos de vuestro llamado. Wow, eso es importante analizarlo, porque Pablo dice, os ha llamado, pero quiero que andéis como es digno de los que ha llamado. Es decir, no os podéis sentar en una hamaca y decir, Dios me ha llamado. Pablo dice que seáis considerados dignos de vuestro llamado. Que cuando la gente mire vuestra vida, tenga claro el hecho de que sois llamados por Dios. Eso se refiere a vida, a carácter, a fruto. Y eso es algo muy importante. Porque a los que Dios llama, como veremos, Dios transforma. Mira lo que Pablo le dice en su carta a los romanos. También les dice que son llamados por Dios. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Vamos a analizar este texto. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Analicemos primero esa frase y un alto, por favor. Así como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un versículo para emprender un negocio. Todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. No significa que va a ser la vida un camino de rosas. Que todo coopere para nuestro bien en el contexto inmediato de la carta es que todo lo que pase en nuestra vida va a servir para que nos parezcamos más a Jesús. Porque si tú entiendes, Señor, si estoy siendo probado, me estás amasando, me estás apretando, me estás haciendo daño, ¿cómo que esto coopera para bien? Esto va a servir para que seas más como Jesús. Esto te va a hacer más humilde, esto te va a hacer orar más, esto te va a hacer arrepentirte más, eso te va a hacer buscarte más, y aunque es doloroso, sirve para un bien, que te parezcas más a Jesucristo. Que te parezcas más a Jesucristo. Hermano, una cosa quiero que te guardes en el corazón. Dios te va a hacer más como Jesucristo, aunque tenga que poner tu boca en el polvo para hacerlo. Pero lo va a hacer. Dios no llama a nadie para dejarlo viviendo como un mundano hasta que llegue a Él. Dios llama y santifica. Dios llama y los transforma a la imagen de su Hijo. Y en el proceso va a doler. Porque a veces el orgullo solo sale cuando la boca la tienes en el suelo. Porque a veces la soberbia solo sale cuando la vida te demuestra que no vales nada. Y es ahí donde Dios te hará humilde y manso como Jesús. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Para los que aman a Dios, todo coopera para bien. Es decir, para los que aman a Dios, todo tiene un buen propósito. Un buen propósito. No es que la vida va a ir siempre bien. Significa que todo va a servir para un bien. Pero ahora mira quiénes son los que aman a Dios. Y Pablo vuelve a incorporar esa palabra. Para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Al propósito de quién? Ok, hermanos, voy a estar volviendo muchas veces. No hace falta que la pantalla lo haga, pero voy a estar volviendo muchas veces a nuestro versículo. El versículo que hemos leído es: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito. ¿De quién? Nos ha llamado según su propósito. Nuestro texto de Romanos, Pablo vuelve a decir: los que aman a Dios, es decir, los que son llamados conforme a su propósito. Pablo no tenía muchos mensajes, Pablo tenía un mensaje.
En el fondo hay algunas variantes o instrucciones en las cartas de Pablo a las iglesias, pero el mensaje es uno. Dios nos ha llamado, Dios nos ha salvado, Dios nos ha redimido conforme a sus propósitos una y otra vez, para que nadie se olvide de eso. Y Pablo dice, para los que son llamados conforme a su propósito, porque Dios no te ha llamado para nada, Dios no te ha llamado para que te quedes sentado, Dios te ha llamado conforme a su propósito. Y ahora viene la cadena de oro, porque a los que de antemano conoció, ¿a los qué? Yo quiero que leamos la Biblia despacito. A los que de antemano conoció. ¿Cuándo te conoció Dios? ¿Cuándo te conoció Dios? De antemano. ¿A qué se refiere de antemano? ¿Dios es temporal o es eterno? ¿Dios conoce solo el futuro o conoce la eternidad? ¿Desde cuándo te conoce Dios? La mejor, cuando vayáis a hacer discipulado con alguien, os doy un consejo, porque yo sé que en la vida cristiana, conforme aprendáis, vas a enseñar a otros. No le des respuestas, dale preguntas. La mejor manera de llevar a alguien a aprender es que él mismo dé la respuesta. Él mismo. Jesús lo hacía mucho. ¿Quién dicen los hombres que soy? ¿Y quién decís vosotros que soy? Podría haber dicho, yo soy este, pero él hacía preguntas para que los discípulos llegaran a conclusiones, porque obligas a la persona a pensar, a analizar, y luego él mismo, si yo te digo, Dios te conoce desde la eternidad, bueno, no sé, tú lo dices, pero bueno, vamos a hacer preguntas. ¿Desde cuándo Dios es temporal o eterno? Es eterno. ¿Dios conoce el futuro o la eternidad? La eternidad. ¿Desde cuándo entonces te conoce Dios? Vale, sí. Así la gente asimila las cosas. Vale, hemos tenido claro una cosa, Dios te conoce desde la eternidad. ¿Y ahora qué dice Pablo? A los que de antemano conoció también los predestinó. Pero ojo, los predestinó a algo. Esa frase tampoco la podemos cortar por gusto. No podemos, el versículo ahí no tiene una coma y ahí no tiene un punto. La frase sigue, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Señor me ha predestinado y te quedas viviendo como el mundo. No. A los que el Señor conoce en la eternidad y llama, el Señor los ha predestinado a ser como Cristo. Y eso, hermano, eso no lo podemos arrancar de la Escritura. Dios te ha salvado para ser como Jesús. Hay mucha gente que está queriendo averiguar si Dios lo ha salvado para ser astronauta, si Dios lo ha salvado para ser misionero, si Dios lo ha salvado para cantar en la alabanza, si Dios lo ha salvado para enseñar en la escuela infantil, si Dios lo ha salvado para ser evangelista, si Dios lo ha salvado para ser pastor. Pero hay una cosa que tú sí sabes y es que Dios te ha salvado para ser como Jesús. Así que cada mañana, antes de preocuparte en aprender y tener un cargo, ponte en el espejo y pregúntate cuánto me falta para ser como Jesús y trabaja en eso. Porque eso es lo que Dios quiere en ti. El resto es secundario. El resto es secundario. No perdamos de vista la cosa más importante de nuestra vida y es que cada día seamos más como Jesús. Si yo leo la Biblia y estudio la Biblia, no es para ser más listo, para ganar más debates, para tener más conocimiento. Es para que impacte mi vida y ser más como Jesús. ¿De qué vale saber mucha Biblia con un corazón orgulloso cuando aquel de quien tenemos que predicar es manso y humilde? ¿De qué vale? El propósito de Dios es que seamos más como Jesús. Nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó nos conoció en la eternidad y nos predestinó. Esa palabra está en la Biblia, no la podemos arrancar. Y a los que predestinó, ¿qué hizo con ellos? Los llamó, otra vez llamados. A Timoteo llamados, a los tesalonicenses llamados, a los romanos llamados. ¿Y por qué estás aquí? ¿Por qué Dios te ha llamado? Porque te conoció en la eternidad y te escogió para este tiempo. Dios te escogió, hermano. Dios te escogió.
entre toda la multitud de personas que había en esta tierra, de todo lo que podía haber llamado su hijo, te llamó a ti, hijo. A ti y a mí. A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. A los que llama, ¿qué hace? Pregunta, ¿qué es justificar? Una respuesta sencilla, ¿alguien me la puede dar? ¿Qué? Tomó nuestro sitio. No es bien así. ¿Qué? Sí los tomó en cuenta, no sobre nosotros. Declarar justo. Justificarnos es declararnos justos. Si tú eres injusto, yo cojo un papel y digo, te voy a hacer justo, ya estás, justificado, declarados justos. Eso es lo que Dios hace a los que ha llamado, los declara justos. ¿Son justos? No. Los declara justos a través de Cristo, por su justicia. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Rápidamente, el glorificó, ¿a qué se refiere? ¿Qué vamos a recibir en la eternidad nosotros? Un cuerpo glorificado, ¿verdad? Glorificado. Recibiremos un cuerpo glorificado, no vamos a subir con este cuerpo que tenemos hoy. Recibiremos un cuerpo glorificado para toda la eternidad. ¿En qué terminología está aquí? ¿Está en pasado, en presente o en futuro? Está en pasado. A los que conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los... Ahora yo te pregunto, ¿Dios te ha conocido ya? ¿Sí? Ok, vamos a analizar esto. ¿Dios te ha llamado ya? Estás aquí. ¿Sí? ¿Has creído en Jesucristo? ¿Sí? ¿Has creído el Evangelio? Entonces, ¿Dios te justificó ya? ¿Pero Dios te ha glorificado ya? ¿Por qué está en pasado? Es seguro. Es seguro. Así como es seguro que Dios te conoce, así como es seguro que Dios te llama, así como es seguro que Dios lo hace porque te predestinó, así es seguro también que Dios te va a glorificar. ¿De quién es la obra de salvación? ¿Se puede equivocar Dios? ¿Falla Dios? Si Dios apunta a algo, ¿erra el blanco? ¿Alguien puede impedir la obra de Dios? Si Dios te quiere salvar, ¿qué va a hacer Dios? Por eso Él lo pone en pasado. Si yo te he llamado y yo te he justificado, yo te voy a glorificar porque depende de mí. Yo te daré un nuevo corazón, yo cambiaré tu corazón. ¿Sabes por qué los creyentes no vuelven al mundo? Porque ya no tienen el corazón del mundo. Ese es el error de muchas personas. ¿El creyente puede volver al mundo? Déjame hacerte una pregunta. Heterosexual, ¿tú puedes mañana enamorarte de un hombre? ¿Por qué no? Porque tu corazón siempre va a amar a las mujeres, a la tuya, pero eres heterosexual, has sido creado de esa manera, tu corazón tiene esa inclinación, a no ser que tenga un defecto moral, un pecado. Tu corazón va a ser así. Yo no me voy a levantar mañana sintiendo atracción por los hombres, porque mi corazón es así. Mi corazón es así. El corazón del mundo quiere mundo. ¿El corazón del mundo puede levantarse mañana y querer a Dios? No. ¿Qué dice Pablo? No hay ningún justo, no hay ninguno bueno, no hay nadie que busque a Dios, ni siquiera uno. Porque el corazón del mundo, ¿qué quiere? Mundo. ¿Puede querer a Dios? No. Dios tiene que tocar quitarles el corazón ponerles un corazón y poner su espíritu para que anden en sus caminos, porque si no hace eso, ¿quién va a andar ahí con el corazón de piedra? Nadie. Pero ahora yo te pregunto, ¿ahora tienes el corazón de piedra o tienes el de carne? Entonces, ¿cómo vas a querer lo que quería el corazón de piedra? Si ahora tienes otro corazón. ¿No será que hay mucha gente en la iglesia, congregando en la iglesia, pero que sigue con el corazón de piedra? Y por eso vuelve a la piedra. Ese es el error.
creer que porque están aquí ya tienen el corazón de carne y el Espíritu de Dios. Quien quiere mundo es el que tiene el corazón que ama el mundo. Quien tiene un nuevo corazón dado por Dios, quien es una nueva criatura en Cristo, ya no desea las cosas de Dios. He contemplado a Jesús, he encontrado el tesoro, he encontrado la perla. ¿Cómo voy a volver al vómito? No, eso es lo que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque aquel a quien Dios llama y justifica, Dios le da un nuevo corazón. Dios le pone su Espíritu Santo. ¿Cómo le voy a decir a alguien que tiene un corazón nuevo, al Espíritu Santo, que va a deleitarse en el mundo? Entonces, ¿qué hace el Espíritu en nosotros? Claro, nos pone tristes, puede caer, pero rápidamente el Espíritu, ¿qué va a hacer? Convencer de pecado, te va a poner triste, te sientes sucio, te sientes miserable y vienes arrastrándote otra vez a la iglesia, sintiéndote indigno, y Dios te vuelve a perdonar, pero no lo practicas porque no lo consigues. No lo consigues. Cuando yo estaba en el mundo, yo no podía dejar de ver pornografía. Si ahora me pones un vídeo de pornografía delante, me da asco la imagen. Literalmente me da asco. Lo que veo es abominable a mis ojos. Porque el corazón ha cambiado. Porque el corazón es otro. Los ojos son los mismos, pero el corazón que mira a través de ellos es otro. Y lo que antes veía como un deleite, ahora es podrido. Ahora es podrido. Antes el viejo corazón podía tontear con cualquier fémina, ya podías estar con novio, casado, lo que fuera, tonteabas con todo el mundo, el viejo corazón. Ahora algo te golpea y te dice, eso no es de Dios. ¿Para qué crees que te ha dado el Espíritu Santo? ¿Para alquilar la habitación de tu corazón y salirse a ratos para dejárselo al demonio? Él mora aquí. Es que si no estuviera aquí, tú y yo hoy nos estaríamos prostituyendo otra vez. Hermano, tú no te estás prostituyendo no porque eres fuerte. Tú no te estás prostituyendo porque tienes al Espíritu Santo. Lo único que nos separa de lo que hace el mundo es el Espíritu de Dios. Lo único que nos separa de practicar el mundo, lo que el mundo practica, no es mi fuerza, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo y de Él dependemos. ¿Por qué oramos cada día? Porque todavía no tenemos ese cuerpo glorificado y esta carne todavía nos quiere jugar malas pasadas. Pero ¿dónde encontramos fuerzas? Señor, ayúdame. Señor, sosténme. Señor, fortaléceme. Señor, cierra mis ojos a esas cosas. Señor, guarda mi corazón de esas cosas. Y Él lo hace. Y Él lo hace. Él lo hace. El mundo peca y se hace una foto. Tú pecas y pasas una noche sin dormir. Tú pecas y no quieres venir al culto porque te sientes hipócrita. Mira qué bueno. Hermano, ¿por qué no vienes al culto? Y cuando investigas un poco, ha caído. Se siente tan mal que no quiere estar entre creyentes, que no quiere cantar a Dios, que no quiere estar aquí porque se siente un falso, se siente un hipócrita porque ha pecado. Mira cómo te afecta un pecado. Esa es la mayor evidencia de que eres de Cristo. Porque si no fueras de Cristo, pecarías, cantarías, volverías a pecar, volverías a cantar, volverías a pecar, volverías a cantar y estarías en paz. Porque nada perturbaría tu corazón. Sí, te sientes miserable. Bienvenido al club de los miserables. ¿Te has dado cuenta? No practicamos el pecado como el mundo y nos sentimos más sucios que el mundo. ¿Te has dado cuenta? Yo en el mundo no me sentía sucio. En el mundo, si no has violado y no has matado, tampoco eres tan mala gente. Y ahora dices una mentira al del teléfono de, ¿está el titular de la línea? No, no se encuentra. Y ya te empiezas a comer la olla una noche entera.
No, porque una mentira es mentira, no hay mentira piadosa ni mentira pequeña, porque el padre de la mentira es el diablo. Ay, me habrá poseído, ay, se habrá metido en mi lengua, ay, ¿por qué he hecho eso? Y digo, chico, eso hace unos años no me habría ni afectado y me estoy comiendo la cabeza. Buena señal, buena señal. Es muy raro que alguien que se come la cabeza por eso acabe viendo pornografía. Porque ya sufre por cosas que cualquiera le daría una palmadita en la espalda y diría, si eso es una tontería, tontería para ti que tienes el corazón de piedra, para mí no, porque yo camino delante de un Dios santo y me ha llamado y predestinado a ser hecho imagen de su Hijo que es santo. Y Jesús no mentía, ni pequeña, ni grande, ni mediana. Entonces yo no puedo mentir. Qué bueno, qué bueno. Nos llamó con el propósito de ser como Jesús, nos justificó y nos va a glorificar. Ese texto lo que nos está enseñando es la seguridad de nuestra salvación. Hermano, yo sé que llegaré al final de la carrera porque la carrera no depende de mí, sino de Dios que me sostiene. Y hay gente que coge ese texto, lo enseñas así y le dices a las personas que vivan como les dé la gana. ¿Cómo? Yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso, les acabo de decir que son predestinados a ser como Jesús, no a ser como el mundo. Por eso no acaba aquí nuestra historia. Así, en primer lugar, vemos que hemos sido salvados y hemos sido llamados por Dios, ¿verdad? Recuerden nuestro versículo todo el tiempo, por Dios. Y hemos sido llamados según su propósito. Es según nuestras obras, es según nuestro mérito. Es según su propósito. Déjame hacerte una pregunta. Si tú analizaras tu vida antes de conocer a Cristo, ¿tú te habías elegido a ti? Déjame hacerte una pregunta. Piensa ahora en tu esposa. Si yo hubiera sido Clicia, yo pensaría que el peor error que cometió esa muchacha fue casarse conmigo. Si yo hubiera sido Clicia, yo no me habría casado conmigo. Pero pasa que la engatusé bien. Pero Dios me ha cambiado, ahora está más tranquila. Pero era un bicho, hermano. Es que, hermano, yo sé cómo era en el mundo. Yo no habría ni vivido conmigo. Te lo digo en serio. Yo no sé si tú te veías mucho mejor. Yo era insoportable, orgulloso, terco, soberbio. Era a mi manera o a mi manera. Y a quien no le gustara que se fuera a su casa. Pero esta es mi vida. Y yo era así para arriba. Insoportable. Pero yo no me habría elegido. Si esto fuera por entrevista, en plan, ¿cumple usted los requisitos para ser salvo? Pues no. Pero es que fue conforme a su propósito. Y hermano, gracias a Dios por eso. Porque si hubiera sido por otra cosa, ninguno estábamos aquí. Ninguno. Hermanos, mire lo que enseña Romanos 9:11. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido, ¿quiénes son esos mellizos? ¿Quién los recuerda? Jacob y Esaú, ¿verdad? Cuando no habían nacido, no habían hecho nada ni bueno ni... Claro, no habían nacido. Todavía no le habían liado. No habían hecho nada ni bueno ni malo. ¿Por qué dice ni bueno ni malo? Ni bueno para decir, ese merece que lo elija, ni malo para decir, ese merece que lo deseche. Antes de nacer y hacer algo, mira qué dice, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, es decir, para que todo lo que se fuera a hacer fuera hecho conforme a su, otra vez, propósito, voluntad, dice, no por las, sino por aquel que llama. Mucha gente me dice, Dios escoge porque Dios sabe quién va a creer en el futuro y como Él sabe quién va a creer en el futuro, entonces los escoge. Eso es darle mucha vuelta a la historia. Eso es darle mucha vuelta. ¿Por qué? Porque ese texto podría haber dicho, Dios escogió a este y aborreció al otro porque Dios sabe lo que van a hacer en el futuro y como sabe lo que van a hacer en el futuro, entonces Dios decide escoger al bueno y desechar al malo.
Pero da la casualidad que al que dice que escoge, no empieza muy bien su historia. Mentir, robar, engañar, deshonrar a los padres. Ese era el escogido. Entonces Dios no está explicando lo que harán en un futuro para que la gente entienda. ¿Has visto por qué escojo a este y desecho al otro? ¿Por qué a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Porque yo sé lo que iban a hacer mañana. Pero al contrario, Pablo dice, antes de que hicieran algo, antes de nacer, antes de que hubieran hecho nada, ni bueno ni malo, Dios dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. El mayor servirá al menor. ¿Para qué, Señor? Para que se cumpla mi propósito, porque es mi soberana voluntad. Y ese es el mayor problema del ser humano con la elección de Dios, que no quieren entender que Dios es Dios. ¿Saben qué significa ser Dios? Que tú haces lo que quieres. ¿Cómo quieres? ¿Cuándo quieres? Si quieres y porque quieres. Y nadie rechista. Así de simple. Si mi padre, que no es Dios, cuando yo era pequeño me decía, en esta casa se ve lo que a mí me da la gana. Cuando tú seas padre, mi padre, que no es Dios, ya no te dejaba ni ver el canal que querías. Voy a decirle yo a Dios lo que tiene que hacer. Porque ese es el problema del hombre, que el ser humano tiene complejo de Dios. El ser humano quiere que su futuro dependa de él y por eso creamos frases como tú forjas tu propio destino. Pues si yo estuviera forjando mi propio destino, yo ya estaría en un descampado. Porque mi destino forjado por mí iba de mal en peor. Pero yo no forjo mi propio destino, Dios ha trazado mi destino. Todos tenemos un bolígrafo en la mano y un papel en blanco en la que escribimos la historia de nuestra vida. ¿De dónde salen estas poesías? ¿Qué gente tan aburrida para pensar en eso? ¿Qué historia? ¿Qué boli? ¿Qué papel en blanco? La Biblia dice que antes de que fuéramos formados, todos nuestros días ya estaban escritos. Entonces tú no me vengas, Gustavo Adolfo Bécquer o el que sea, a decirme que yo estoy escribiendo mi historia en un papel en blanco, cuando Dios ha dicho que Él ya ha escrito mi historia. Yo no sé si algunas personas creen que Dios está ahí arriba, como diciendo, mira qué sorpresa, se ha salvado. Mira que lo están evangelizando, ven aquí, Miguel, ven aquí, Gabriel, vamos a ver la historia. Imagínate que cree en mí, vamos a ver qué pasa. Míralo, me ha rechazado, casi. ¿Creen que es así? ¿Creen que Dios está mirando así como, a ver qué hará esta gente hoy? Cada día una sorpresa nueva, a ver el capítulo de hoy que nos espera. Cuando nosotros vamos a evangelizar, si Dios se quedara así mirando como a ver qué pasa, ninguno hubiéramos creído. Pero cuando alguien llegó a nuestra vida, Dios estaba ahí arriba como diciendo, hoy es el día. Hoy va a creer. ¿Pero por qué, Señor, si no quiere? No, Él no, pero yo sí. ¿Y qué vas a hacer? Pues lo que ha hecho con todos. Toca el corazón. Rómpele el corazón. Quítale la escama de los ojos, que hoy vea. Quítale el tapón de los oídos, que hoy escuche. Arráncale esa dureza, hoy se va a romper. Y dale fe, porque la fe es un don de Dios para que hoy crea. Por eso, cuando acaba de salvarse alguien, miramos arriba y decimos, gracias. Porque si tú no lo hubieras hecho, no hubiera pasado. Cuando evangelizamos no estamos esperando a ver qué pasa. Rogamos a Dios y decimos, Señor, tú puedes hacer que pase. Solo tú. Solo tú. Porque yo no estoy aquí porque dije, mira, qué elocuente el mensaje del Evangelio. Tiene todo el sentido del mundo. Yo no sé cómo no me he salvado antes. Voy a ser honesto con vosotros. Me encanta cuando la gente cuenta el día de su conversión, el día de su salvación. Yo no recuerdo cómo fue. Yo no recuerdo cómo fue. Yo es que era muy hipócrita. Yo iba, lloraba, parecía que todo me quebrantaba, pero luego sé cómo vivía afuera.
y que a los 2 días estaba en las mismas tonterías, a escondidas, porque ahora sí que tenía que interpretar un papelón. La verdad no recuerdo qué día fue el que al día siguiente ya no quería las mismas cosas. Pero sé que estoy aquí. O sea, me encantaría tener como muchos la fecha en la Biblia de este día me convertí. Sí, yo sé que un día pasé al frente, hice una oración, pero también sé que luego cuando dejaba a Clicia en casa me fumaba mis cigarros y me volvía a poner Metallica en el coche. Y cuando Clicia salía me volvía a poner el Fede Gilson y cambiar y echar ambientador y... Yo sé que al principio era así. Sí, ya no eran tantos cigarros porque me pesaba un poco la culpa del engaño. Era un teatrillo. Pero sé que un día cambió, no recuerdo cuál fue. Pero fue el día que Dios quiso. Porque si no, hasta hoy seguiría haciendo el teatro. O ya me habría cansado y hubiera dicho, ya te has casado conmigo, ya no hay vuelta atrás, tú sí que eres cristiana, tú ya no te separas. Ahora ya te puedo mostrar mi cara. Y encima aquí porque lo manda tú, Dios. Pero no, porque Dios hizo la obra. Dios hizo la obra. Así que Dios nos llamó, Dios nos salvó. Lo hizo conforme a sus propósitos, pero lo hizo para que fuéramos santos. Porque hasta aquí la historia es preciosa. Qué bonito, era miserable, Dios me ha salvado. Sí, pero ahora cambia un poco el tono. Te ha salvado, pero no te ha dejado igual. No te ha dejado igual. Por eso, cuando nosotros vemos el mensaje de la salvación, el propósito de Dios es que seamos santos. Efesios 4:1, mira lo que dice Pablo. Yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Os recuerdo la palabra digno, ¿a quién se la ha dicho otra vez Pablo que hemos leído hoy? A los de Tesalónica. ¿Y qué es digno para vosotros? ¿Qué os dice esa palabra? Andad de una manera digna. ¿Qué os dice? Recta, como Dios manda. Es decir, Dios os ha llamado, Dios os ha salvado, pues andar como es digno de aquellos a los que ha salvado. Andar como es digno de aquellos a los que ha salvado. Andad como es digno de aquellos que ha llamado Dios. Sed santos. Sed santos. Sed santos. Andad de una manera digna de vuestro llamamiento. Que se note que os ha llamado, que se note que se os ha salvado, que no sean solo palabras de yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, y vivir como el mundo. Que se note, porque esa es la voluntad de Dios para sus llamados. Primera de Tesalonicenses 4:7, porque Dios no nos ha llamado, otra vez esa palabra constantemente aparece en la boca de Pablo, pero Pablo ahora dice, no nos ha llamado a impureza, sino a santificación, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Ese es el deseo de Dios para su pueblo, aquel a quien Dios llama, aquel a quien Dios salva, aquel a quien Dios le da un nuevo corazón, aquel a quien Dios le da su Santo Espíritu, es para que sea santo, santo. Nosotros somos llamados a ser santos. Mira lo que Pablo le dice a los corintios en su primera carta, en el saludo. Mira qué dice Pablo, 1 Corintios 1, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mira lo que les dice, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santificados en Cristo y llamados a ser. Y yo no creo que sea casualidad esa frase, porque cuando nosotros estudiamos sobre la santidad o la santificación del creyente, entendemos que hay dos tipos de santidad. Y lo explico muy rápido. Hay una santidad que consideramos santificación o santidad posicional. Es decir, cuando nosotros la palabra santo la entendemos en su idioma original, ¿qué significa? Separado, cortado,
¿vale? Entonces nosotros en Cristo, por eso Pablo dice santificados en Cristo, nosotros hemos sido santificados en un momento. En el momento que nosotros creímos que fuimos justificados, nosotros fuimos santificados. ¿Cómo? Fuimos pasados de las tinieblas del reino de Satanás al reino de hijos del mismo diablo a hijos de condenación eterna a gloria eterna. Y eso fue en un momento. En un momento pasamos de aquí a aquí, santificados. ¿En quién? En Cristo. Y ahora que hemos sido santificados en Cristo a nivel posicional, somos llamados a ser santos. Y esa es la que conocemos como santidad o santificación progresiva. Es decir, el crecimiento de santidad que debe haber en el creyente. Por eso digo que puede ser que sean creyentes esos muchachos, pero que no hayan empezado a ser discipulados para crecer en santidad. Igual nadie les enseñó. ¿Cuántos de vosotros cuando empezasteis a frecuentar alguna iglesia, empezasteis a descubrir, esto está mal, no lo sabía, esto está mal, no lo sabía, porque nadie os lo había enseñado? Pero una vez somos confrontados con la palabra, no podemos negarlo y debemos someternos a la palabra y ser santificados. Y ser santificados. Yo entiendo, por ejemplo, que una muchacha que no conoce a Dios va con shorts por la vida. Pero una creyente, cuando es expuesta a las Escrituras y le dice que la mujer debe vestir con pudor y con modestia, ya no se va a vestir con shorts. Porque está en un proceso de santidad. Soy comprensivo porque digo, muchacha no conoce a Dios. No la voy a juzgar, porque igual nadie le enseñó. Pero le voy a decir, mira lo que dice la Biblia. Y si es cristiana va a decir, vale, Dios no quiere esto. Entonces me adapto a la voluntad de Dios. Y empieza la santidad. El crecimiento en santidad. Debemos ser un poco tolerantes. A veces juzgamos a las personas y a lo mejor nadie les ha enseñado. Pero si hemos sido expuestos a la verdad y me sigo poniendo los shorts, ahí lo que empiezo a dudar es si el Espíritu de Dios está ahí. Si yo ya he sido expuesto a la verdad y me resisto a la verdad, eso puede ser una llamada de atención de que a lo mejor no he nacido de nuevo. Entonces, Pablo, en una carta a los Corintios, una carta llena de corrección, ¿recuerdan la carta a los Corintios? Pecado de un hombre con la madrastra o con la mujer del padre, pecado de desorden en los dones, que tiene que Pablo ponerlos un poco en orden porque había jaleo, de inmadurez y de muchas otras cosas, pero Pablo los llama santificados en Cristo. Porque Pablo sabe que a pesar de lo que está pasando, son creyentes. Son creyentes. Por eso en alguna ocasión leemos frases de Pablo como, os tengo que hablar como a carnales. No dice sois carnales, no dice estáis en la carne, pero dice, parece mentira que sois creyentes. Os tengo que hablar como si fuerais del mundo. Pero Pablo sabe que son de Dios. Pablo sabe que son de Dios. Entonces, nosotros entendemos que Dios nos ha llamado y salvado conforme a su propósito para ser santos. Y esa salvación no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos. Mira lo que Pablo dice en Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¡Wow! Pablo repite un poco obras de la ley, obras de la ley, obras de la ley. ¿Qué es lo importante de ese texto? Las obras de la ley, pero no como algo positivo, sino como algo negativo, porque Pablo lo remata al final diciendo que por las obras de la ley nadie será justificado. Si vosotros leéis la carta a los Gálatas, os daréis cuenta que es una carta que principalmente usa Pablo para rebatir un movimiento que hasta hoy hace daño a la iglesia, que se llaman judaizantes. Hasta hoy veréis en YouTube gente que dice, volviendo a las raíces hebreas y cosas de este tipo. Como, deja de decir Jesús, ahora di Yeshua, ahora ya no digas Dios, habla en hebreo, ahora todo hablan en hebreo, ahora se visten como un judío que es muy gracioso, porque ellos se ponen el gorrito del judío y estas cosas creyendo que es de la época de Jesús, pero esos gorritos de judío, ninguno
de los discípulos de Jesús lo vistió jamás, porque esto tiene muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Se están vistiendo como judíos del siglo XVII europeos, creyendo que se están vistiendo como Pedro cuando caminaba con Jesús. Lo que hace no es no estudiar y meterte en un movimiento que te hace creer que porque hablas hebreo y cosas parecidas eres más espiritual. Y gente llegó a la iglesia de Galacia a decirle a los creyentes: oye, está muy bien esto de haber creído, está muy bien lo del evangelio, pero oye, la circuncisión es la circuncisión. Dios hizo un pacto y el pacto se sellaba con la circuncisión. Y además, oye, está muy bien esto, pero si Dios dio una ley de alimentos, hay que cumplirla. Y si Dios dijo que hay que guardar ese día, hay que guardar ese día. Y como no guardéis ese día y no os circuncidéis, aquí ninguno será salvo. Y Pablo llega para arreglarlo y dice: no, mira, por las obras de la ley ninguno se va a justificar. Ninguno. Somos justificados mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo no está llamando a la desobediencia, pero Pablo está poniendo los puntos sobre las is y está diciendo: esas personas que creen que lo guardan todo y que confían en su obediencia para ser salvos, se van a perder. Porque nadie obedece todo. Y la Biblia dice que quien rompe un solo mandamiento para Dios es como si hubiera incumplido todos. No significa que hay que vivir en desobediencia. ¿Saben cuál era el problema de los judaizantes? Y sigue siendo el problema hoy, que no han entendido la obra de Cristo. Son gente que cree que Jesús vino para pagar por nuestros pecados y ya. Y eso es limitar mucho la obra de Dios, porque Jesús no solo vino para pagar nuestros pecados. Jesús dice que vino a establecer un nuevo pacto. Y si no entendemos la diferencia entre antiguo pacto y nuevo pacto, vamos a querer seguir viviendo como el antiguo pacto, aunque estemos en el nuevo pacto. Un día quiero preparar un estudio bien completo sobre los pactos, sobre el antiguo y el nuevo pacto, lo que hizo Jesús en la cruz, el sello del nuevo pacto y qué hizo ese pacto y qué hizo. Pero Pablo está diciendo que por las obras de la ley, que nadie se va a justificar por guardar ese día o por comer esa carne o por abstenerse de esa carne o por circuncidarse. Nadie se va a justificar por eso, sino por la fe en Cristo. No es por nuestras obras. Pablo dice a los Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia, nosotros hemos leído en nuestro texto, sino según su propósito y según la gracia. Y Pablo dice: por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es decir, la fe no es vuestra. No es vuestra. La salvación, la gracia, la fe no es vuestra, es un don. Y alguien sabe lo que significa don. Un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Hermano, una cosa, te he dicho que Dios te conoció ¿cuándo? En la eternidad, antes de la fundación del mundo. Dios ya te eligió y Dios ya te conocía, pero también hay una cosa que antes Dios había preparado: las buenas obras. Así como Dios preparó de antemano tu salvación, Dios preparó de antemano cómo ibas a andar en esa salvación. ¿Por qué? Porque aquí Pablo está rematando los dos enemigos de la iglesia hasta hoy. Enemigo número uno, el legalismo. El legalismo te enseña que tú te ganas el favor de Dios. Tan obediente soy el ojito derecho de papá. Me equivoqué, castigo. Por eso tenemos iglesias que cuando te echan del trabajo, los hermanos murmuran y dicen: algo habrá hecho, porque si estuviera bien con Dios, no lo habrían despedido. Y eso pasa. Ahí llega una hermana un día y dice: hermanos, oren por mí, tengo cáncer. Y todos: sí, oramos. Y se juntan el 4 corrito de hermanas. Dios no manda cáncer a sus hijos. Esta ocultaba algo, ya te lo decía yo, que no era trigo limpio. Y eso me recuerda a cuando aparece un ciego de nacimiento y los discípulos llegan: maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y la respuesta de Jesús, tremenda: ninguno.
está ciego para que se cumpla el propósito de Dios. Oye Dios, ¿qué ha hecho Job? Venga, cuéntanos. ¿Qué ha hecho Job para que se la líes tanto? La verdad no ha hecho nada. Porque empezó diciendo, has visto a mi siervo justo. ¿Y por qué le haces eso? Porque soy Dios. Pero ¿que no merece qué? Job merece el infierno. Lo que le va a pasar ahora no es nada comparado con lo que merece Job. Es el problema. El legalismo dice, ay, mira qué trabajo, mira el sueldo, mira el dinero, mira el coche. Bendecido por Dios. Se porta bien, buen creyente, este no es hipócrita. Uy, este no le va bien las finanzas, no le va bien la vida. Este es doble cara, este en casa hace las cosas mal. Nosotros no lo vemos, pero Dios lo tiene ahí así por algo. El legalismo cree que te ganas el favor de Dios y no entiende que todo lo que tenemos es gracia. Pero el otro enemigo es tan peligroso, porque el legalismo te hace soberbio. Ved cómo me va la vida, Dios me usa, soy grande, admirado. El legalismo te vuelve un fariseo. Pero hay otra cosa que se llama antinomianismo, que esa palabra os suena turca, pero significa libertinaje, que te dice esto: Dios ya pagó por todo, vivamos como queramos. Hermano, no te vistas así, yo no estoy en la ley, yo estoy en la gracia. Hermano, no puedes estar en la discoteca y decir que eres cristiano. No seas religioso, no seas fanático. Jesús pagó por mis pecados. Esos extremos son peligrosos. Y Pablo se los acaba de cargar a los dos. Porque Pablo ha dicho, sois salvos por gracia. Ay, ¿no me ganó el favor de Dios? No, es gracia. Ah, pues entonces vivamos como queramos. No, sois salvos para buenas obras. Y Dios usa a Pablo para cargarse los dos grandes enemigos. Se acabó la soberbia. Si estáis aquí es por gracia, pero se acabó vivir de cualquier manera, porque si os ha salvado es para vivir en santidad. Entonces, ahora vivo en santidad, pero no para salvarme, vivo en santidad porque me ha salvado. Así que cuando Dios da, gloria a Dios, y cuando Dios quita, gloria a Dios. Y eso es el mensaje que el Evangelio concentra. Llamados por Dios y salvos por Dios conforme a sus propósitos, no por obras, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Tito 3:5, voy a citar rápido unos textos para terminar. Él no nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su, no por obras, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Él nos ha salvado, no por obras, por su misericordia, pero ¿cómo lo ha hecho? Lavándonos y renovándonos por el Espíritu Santo. Hermanos, yo quiero pasar rápido, por ejemplo, a Efesios 1, 4 y 6. No es el siguiente, es ese. Según nos escogió en Él, ¿cuándo nos escogió? ¿Para qué? Venga, que nos encanta decir que somos escogidos, pero que no se nos olvide para qué. Para que fuésemos santos y sin mancha. Nos encanta decir, soy para ser santo y sin mancha. Di con las mismas ganas, soy escogido para ser santo. Porque si no vives en santidad, el problema es que empiezas a decir, ¿seré escogido de Dios? Nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Qué significa eso? Conforme a su propósito. Están atentos en la clase, mola un montón. ¿Para qué? Para alabanza de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Hermanos, somos escogidos en Él, en Dios, conforme a su propósito, antes de la fundación del mundo, para vivir en santidad, mediante Jesucristo, para y por su gracia.
Eso es el mensaje que hemos leído en 2 de Timoteo 1:9. Salvados, llamados para un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y ahí es donde lo rematamos todo. Fue en la eternidad que Dios te llamó, fue en la eternidad que Dios te amó, fue en la eternidad que Dios te conoció. Pero hermano, y con eso he querido concluir y dejarlo para el final, todo es a través de alguien. Dios te llamó, Dios te salvó, Dios te escogió, Dios te justificó, Dios te predestinó, Dios te santifica, pero todo es a través de alguien, por medio de Jesucristo. Sin Él no hay salvación, sin Él no hay santificación, sin Él no hay llamados, sin Él no hay nada. Es todo por medio de Jesucristo. 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por nosotros, por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Somos salvos porque Jesucristo vino. Somos llamados porque Jesucristo vino. Estamos aquí porque Jesucristo vino. Y por eso se lo debemos todo a Jesucristo. A Jesucristo. Lucas 2:10-11. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y termino con el texto que hemos trabajado hoy. Quien nos ha salvado en Cristo y nos ha llamado en Cristo, con un llamamiento santo en Cristo, no según nuestras obras, sino según su propósito en Cristo y según la gracia en Cristo que nos fue dada en Cristo desde la eternidad. Tú no estás aquí porque vales. Tú estás aquí porque Dios te quiere. Y ahora yo te llamo, como Pablo a las iglesias, a vivir de la manera digna de aquellos que han sido llamados por Dios. Yo te lo digo de esta manera: cuando hoy salgas de este lugar y con la convicción de que Dios te ha llamado y te ha salvado, quiero que tú, cuando salgas, se note que eres de Dios. Se note que eres de Dios. ¿Y cómo se va a notar? Cuando salgamos y seamos más como Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio y gracias por tu salvación. Gracias por recordarnos que nos has amado en la eternidad y que nos has amado, Señor, en Cristo. Y a Él se lo debemos todo y por eso a Él le cantamos, Señor, y todo te lo pedimos en su nombre y por sus méritos. Bendice tu palabra, Señor, bendice la enseñanza de hoy, que pueda dar fruto en el corazón de mis hermanos, que pueda dar fruto en el corazón de todos aquellos que la escuchen un día, y que pueda, Señor, servir para edificación de tu iglesia, que todo pueda ser confirmado por tu Espíritu, Señor, viendo que todo está escrito en tu palabra y que nada, Señor, es enseñanza propia, sino palabra tuya. Señor, que podamos hoy ser buena tierra para que tu palabra germine y dé fruto. Llévanos con bien a nuestras casas, guárdanos de camino hasta nuestros hogares y guíanos para compartir esta noche en paz junto a nuestras familias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.